tal? ¿Cómo le va? Le saludamos agradeciéndole que nos siga como cada semana en este espacio, la agenda del emprendedor de Astele.tv. Raúl Fraga le da la bienvenida y agradece su interés y atractivo para nuestros invitados. El día de hoy precisamente tenemos el privilegio de recibir al maestro Pablo Cabañas Díaz. Él estudió la maestría en Antropología Social y la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Cursó la especialización en Medios de Comunicación en el Centro Internacional de Estudios Superiores de la Comunicación para América Latina. Posee diplomados en Marketing por la Universidad de Georgetown en colaboración con el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Además, también el maestro Pablo Cabañas es miembro del Centro de Estudios de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM desde el año de 1980. Asimismo, es profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México y también lo ha sido en la Universidad Iberoamericana, donde fue jefe del Departamento de Comunicación Social del Colegio de Postgraduados de Chapingo. También fue coordinador durante 17 años del área de Humanidades de la Universidad de las Américas. Ha sido distinguido con el Premio al Mérito Universitario que otorga la Universidad Nacional Autónoma de México y el Premio al Desempeño Docente de la Universidad de las Américas. El maestro Pablo Cabañas fue becario de la Fundación Friedrich Ebert en el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, becario de Voces de América, también del CONACYT y del Instituto Nacional de Antropología e Historia. De 1979 al año 2009, el maestro Cabañas fue articulista nacional en la Organización Editorial Mexicana. Tuvo bajo su responsabilidad durante 5 años el programa Sin Convencimiento en Radio UNAM y la serie de televisión de 35 programas Identidades, producida por Televisión Educativa de la Secretaría de Educación Pública. También el maestro Cabañas es integrante de diversos grupos de análisis y escribe sus análisis políticos para la agencia Cuadratín y participa en el programa Al Momento. Es miembro fundador de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación y del Consejo Asesor del Círculo Latinoamericano de Estudios Internacionales. Es también miembro de número de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Sus trabajos aparecen publicados en la revista Metapolítica y es autor de los siguientes libros: El comportamiento de los medios de comunicación en la elección del 2006 y Campañas, partidos y candidatos de la elección 2006, publicados por la UNAM y la editorial Plaza y Valdés en el año 2007. También tiene la obra Los medios de comunicación y la atención médica, publicado por la UNAM, CONAMED y la Academia Nacional de Medicina en el año 2009. El maestro Cabañas también es frecuente invitado para analizar los espacios de la agenda del país. Todo un privilegio tenerte, Pablo Cabañas. Muchas gracias. No, Raúl, el agradecido soy yo. Me siento muy honrado en estar en tu espacio y pues de nuevo te reitero mis respetos y mi agradecimiento. Muchas gracias, maestro Pablo Cabañas. De entrada sería muy importante, tú que siempre trabajas con rigor metodológico y con todo el sustento documental, tus análisis, que como lo hemos anunciado, hoy nos compartas cuál es la visión crítica documentada de todo un profesional del análisis como tú lo eres sobre el actual gobierno del presidente Enrique Peña Nieto a partir de los compromisos que asumió como candidato a la presidencia de la República y después expresados estos en el Plan Nacional de Desarrollo de su gobierno. Pablo. Pues mira, Raúl, inicié un proyecto en la Facultad de Ciencias Políticas, en el Seminario Interdisciplinario de Comunicación, y nuestro proyecto es el Pacto por México. Exacto. Entonces ya se generó un primer libro, producto, y diversas ponencias que hemos ido dando alrededor del país. Bien. En asociaciones como la MIC, participamos el año pasado en el evento que tuvo lugar en Querétaro, en el Centro de Estudios sobre América de América Latina en la Universidad Nacional. Sí. He estado pues prácticamente enfocado al Pacto por México.
Perfecto. El pacto, porque a mi modo de ver es muy importante, porque recordemos que el 2 de enero del año 2000, 2 de diciembre, perdón, del año 2012, Sí, se firma el Pacto por México. Y pues prácticamente podríamos decir que es lo que se denominaría en un sistema parlamentario un gobierno de coalición. cierto. ¿Sí? O sea, ¿qué es un gobierno de coalición? Es cuando todos los opositores se unen en un objetivo común. ¿Cuál era ese objetivo común? Bueno, pues había la necesidad de integrar una serie de reformas estructurales. Entre ellas, pues hoy vemos la más que ha tenido mayor impacto, desde mi punto de vista, ha sido la reforma energética, que Bien. si bien no está en el pacto, pues entró por esa vía al proceso legislativo. Ese Bueno, fue un mérito, perdón la interrupción, del presidente Peña Nieto, el haber conseguido los amarres, consensos y acuerdos entre los partidos y diversas fuerzas políticas en el país para sustentar este pacto por México. sí, definitivamente fue un acuerdo popular. Recordemos que estaba ahí la senadora Cristina Díaz, que es quien lo signa, Sí, el Gustavo Madero por el PAN, y pues el PRD también se suscribe este acuerdo que a mi modo de ver pues es inédito, porque el bien, precedente fue en el 2008, el presidente Calderón intentó hacer una reforma energética, así pero es. enfrentó una resistencia legislativa que no pudo vencer, y pues prácticamente se había señalado a lo largo de la actividad legislativa que los cambios y las transformaciones que requería el país pues no se podían dar. Entonces ahí se da en el pacto. Y después en el Plan Nacional de Desarrollo, Bien, uno de los apartados se llama educación de calidad. cierto. Entonces conlleva. Y fíjate que cosa curiosa, el Plan Nacional de Desarrollo, su primera parte se llama México en Paz. Así es, México en Paz. claro. Entonces el pacto, bueno, pues va a ser el elemento que va a dar entrada a una presidencia que en ese momento se dice los medios de comunicación internacional, Washington Post, Wall Street Journal, The Economist, el momento The mexicano. Mexican Moment. El Muy momento importante. mexicano, sí. Entonces, empieza una campaña del presidente, mover a México, se hacen algunos spots que son, pues, prácticamente reaniman y cambian la comunicación política también. Así es. Hay uno de están unas personas saltando, tú Ujú. recordarás, etcétera. Entonces llega un nuevo proyecto comunicacional, una reanimación legislativa y un acuerdo con las oposiciones para darle motricidad a los reformas que el presidente Enrique Peña Nieto propone a sus gobernados. Muy bien. Y sobre todo es muy importante, maestro Pablo Cabañas, porque el PRI, con el triunfo de su candidato presidencial Enrique Peña Nieto, recobraba la silla presidencial de Los Pinos, el premio electivo más importante del sistema político mexicano, y dejaba 2 sexenios consecutivos del Partido Acción Nacional. Se vendía como una gran hazaña y habría grandes expectativas para solucionar o al menos empezar a atender problemáticas de altísimo impacto entre los mexicanos. Así es. Sí, se propuso ahí pues una reforma de telecomunicaciones que tú sabes que fue muy importante, porque uno de los problemas que tiene todavía la sociedad mexicana es el problema de el acceso a internet, a los Por sistemas de supuesto. banda ancha, a todos los medios digitales. Entonces, esto denominado conectividad, ¿no? Entonces Claro. había un problema de conectividad, pues había también un problema que se ve ahí, pues, la calidad de la educación, que todavía la estamos discutiendo. También se da ahí el problema de modificar todo el sistema judicial mexicano, que también se da en Claro. por México. Debo señalar que ya venía autorizada, aprobada desde el sexenio de Felipe Calderón la reforma laboral. Sí, Pero esta a veces pasa ya en el sexenio
de Enrique Peña Nieto, pero esta reforma es producto del sexenio de Felipe Calderón. Entonces tuvimos también una reforma laboral. Y pues también se generó una reforma que a mi modo de ver es de una gran trascendencia, que va a ser toda la modificación del sistema, del Código Penal, del sistema penal. Y pues tú ves que prácticamente todas estas reformas transforman a la forma en que los mexicanos nos hemos ido relacionando. A veces no nos damos cuenta de los cambios tan trascendentes que se han dado en el país a través de las instancias legislativas. Y uno de ellos que hoy me parece que está en el debate, en la escena política nacional, es la reforma educativa, ¿no? Es cierto. Pablo Cabañas, tú conoces muy bien cómo se da todo este paquete de reformas estructurales. Valdría la pena que nos dijeras de las 11 reformas estructurales impulsadas en el arranque de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, ¿cuáles son las más destacadas? Si tomamos también en cuenta que todo está girando en torno, en la mayor parte del seguimiento periodístico, de la controversia que envuelve la reforma educativa. Pero tú conoces muy bien cómo diferenciar el peso, el valor, la trascendencia de cada una de estas. Mira, para mí la reforma más importante, la que transforma al país, es la reforma energética. Sí. La reforma energética transforma en dos sentidos. Primero, en la posesión del petróleo sobre el Estado mexicano. Y la segunda, nos genera al futuro una situación, desde mi perspectiva, de incertidumbre. Hasta la fecha, si bien ya no es una economía petrolizada, pero sí el 44%, algunos señalan entre el 30% y otros hasta el 49%, depende de la óptica, pero forma parte del presupuesto de ingresos de la Federación. Sí, los mexicanos, el gasto que hace el gobierno mexicano tiene una función muy importante en la renta petrolera. Entonces, eso yo creo que es un punto. El segundo nivel de esto es las condiciones en las que se está haciendo el proceso de privatización de la industria energética. Bien. Y el tercero es que ya el bolsillo, para que esto se capte mejor, el dato más allá de la teoría, cuando se inicia esta reforma se señaló por parte del titular del Ejecutivo que iban a bajar los precios. El día de hoy, pues si hemos visto, las gasolinas van a aumentar. Sí. Nosotros tenemos como marco de referencia los precios de Estados Unidos, de la zona del Golfo. Nosotros tenemos precios más altos en las gasolinas mexicanas, lo que paga hoy un consumidor mexicano más alto que lo que paga un consumidor estadounidense. Bueno, sí. estas gasolinas se basan en impuestos, lo que se llama el IEPS, entonces tiene un alto componente de IEPS. El otro punto es la reforma, el consumo de energía eléctrica. El consumo de energía eléctrica también va a ir aumentando porque todos los recibos traen un subsidio. Así es. Y entonces ahí, bueno, pues empezamos a ver una serie de situaciones, yo diría conflictos de interés en la última semana, porque el ex titular del Ejecutivo, el señor Felipe Calderón, ingresó como miembro consultivo de una empresa que se llama Iberdrola, que es española y que es una empresa prestadora de servicios a su principal cliente. El principal cliente de Iberdrola hoy en todo el mundo se llama Comisión Federal de Electricidad. ¿Qué tal? Entonces ahí, bueno, pues vamos viendo una serie de, yo creo que son conflictos de interés, porque él era titular del Ejecutivo y en su sexenio, pues esta empresa tuvo un crecimiento más allá del que había tenido, porque la empresa ingresó a México en el sexenio de Ernesto Zedillo. Y el expresidente Calderón ha dicho que no quebrantan ninguna disposición normativa o legal, porque ya pasó el año mínimo de su expresidencia. Ahí lo que habría que ver, porque las condiciones en las que se le presta un servicio al Estado mexicano en su jubilación, también conlleva no solamente una parte económica, sino una parte de seguridad que le da el Estado Mayor y toda una serie de prerrogativas que tiene, que yo creo que si actuara en consecuencia, pues también debería renunciar a ellas.
Interesante, sin duda. Incluso algunos opinadores han dicho que esta nueva labor profesional como asesor de alto nivel de Felipe Calderón debe entenderse como un pago a los favores que él durante su gobierno habría brindado a esta empresa española tan importante. Después de la pausa, el maestro Pablo Cabañas va a seguir analizando con nosotros los temas y los ángulos claves, críticos de lo que es la gestión de ya casi 44 meses del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Siga con nosotros después de 2 minutos. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Seguimos escuchando el análisis documentado, muy importante, del maestro Pablo Cabañas. Maestro Cabañas, nos decías sobre la reforma energética y ahí valdría la pena preguntarte cómo podemos explicarnos la situación crítica que la caída del mercado petrolero internacional ha generado en México y sobre todo en el sureste mexicano. Bueno, pues prácticamente ha sido una venta de activos Sí. a precios muy bajos. Lo han hecho grupos como Blackstone. Blackstone es un grupo de financieros muy fuerte que maneja fondos de pensiones, que maneja fondos especulativos. Entonces, son sectores de un alto poder económico global. Entonces, Bien. Blackstone ha estado ingresando a Pemex, se los dan en renta Sí. y luego
ellos lo compran, Pemex se los renta, sí, fíjate, o sea, la mecánica. Sí. Ellos lo compran, Pemex se lo renta, y al final el Estado mexicano les tiene que regresar una cantidad del deterioro de la infraestructura. Claro. Entonces es un negocio que desde cualquier lógica estaría, si la opinión pública tuviera más conocimiento, sería un verdadero escándalo. Pero la situación, tú sabes que la reforma se hizo en la idea Sí, de que íbamos a crecer 7%. así se decía. ¿Sí? La OCDE, cuando insiste en que se dé este pacto, la venda, nos dicen, es que si ustedes no hacen esta reforma, los mexicanos no van a crecer al 7%. Entonces ese fue el incentivo, y para decirlo en términos más coloquiales, la zanahoria, ¿no? Hagan esas reformas y van a crecer. Pues no estamos creciendo al 7%. La otra situación, pues vemos en el sexenio también que la paridad peso-dólar, que nosotros manejamos prácticamente el 90% lo hacemos con los Estados Unidos, en nuestro comercio. Sí. Con relación a la salida de la Gran Bretaña de la Unión Europea, pues aquí fue un escándalo mediático. Tú recordarás que incluso se citó a una conferencia de prensa, Claro, por parte de la Secretaría de Hacienda, pero es solamente el 1% que tenemos de intercambio con la Gran Bretaña, 90% con los Estados Unidos. Y pues el Pacto por México, yo creo que la parte más, la que está teniendo mayor visibilidad mediática, es la reforma educativa. incluso ha rayado en el escándalo y es sin duda la reforma que mayor espacio ha ganado en los medios, ya no nada más nacionales, sino internacionales, y que también pareciera que es la reforma que se salió de control. Bueno, mira, la reforma ha sido cabildeada por un grupo que se llama Mexicanos Primero. Así es. Mexicanos Primero es un grupo donde está Emilio Azcárraga, está el hijo de Claudia X González, están de este tipo de personas. Pero a mí me parece que pocas veces se habla, cuando se habla de Mexicanos Primero, se habla de Emilio Azcárraga, de Claudia X González, Sí. de estas personas, ¿no? Pero no se habla que la señora Silvia Schmeckels, que es la presidenta de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, colaboró con Mexicanos Primero como consultora educativa. Me parece, de la forma más cuidadosa, que hay un conflicto de interés ahí. Sin duda. Y por cierto, el periodista Francisco Rodríguez publica el fin de semana en su columna Índice Político la lista de los integrantes de Mexicanos Primero. Muy interesante. Sí. Importantísimo lo que dices. Luego, no te titular del tapo, INE. pero yo lo estoy buscando. El secretario de Educación del gobierno de la Rúa, Sí, año 2000, en Argentina, también pertenece ahí. Entonces van siendo personajes de este tipo. También en Mexicanos Primero, en el Consejo Asesor, estaban gentes de empresas editoriales. sí. ¿Cuál es el problema aquí que a veces no se ve y a veces es muy pasional? Primero, se hizo un censo, Raúl, por Sí. parte del INEGI para ver cómo estaban las escuelas. En México teníamos un problema, no sabíamos cuántas escuelas había, ni en qué condiciones estaban. Ya se hizo el censo, ya sabemos cuántas escuelas. Claro. La otra pregunta que también existía, ¿cuántos profesores hay? Digo, pueden parecer datos muy elementales, pero no los teníamos. Así es. Esto es real, Cierto. está documentado, pero no se sabe. Bueno, de esas escuelas, pues un gran número de escuelas, podríamos decir que el 70% tienen problemas. Tienen problemas de mobiliario, tienen problemas de acceso al agua, de acceso a energía eléctrica. Ujú. Bueno, podríamos decir que prácticamente el 70% de las escuelas que hoy tiene la educación pública tienen condiciones muy severas para que los niños y las niñas puedan realmente realizar un trabajo escolar en condiciones óptimas. El otro 30% tiene problemas. En la Ciudad de México hay problemas desde la mala cimentación, baños, pero no tienen problemas tan agudos. Entonces, esa es una de las cuestiones que hay que ver. Sí. Eso no se ha resuelto. Ese es compromiso de la Secretaría de Educación de resolverlo, y se creó un fondo. También Claro. esto se bursatilizó,
sí se metió a la Bolsa Mexicana de Valores, pero a la fecha no hay respuesta, que es la parte de la autoridad. El otro problema es, a mi modo de ver, que se rompió un principio jurídico de la no retroactividad al momento de aprobar la reforma. ¿Por qué? Porque los profesores que ya llevan muchos años en carrera magisterial o que se les empezó a evaluar, y esto sí rompía las condiciones de ellos de entrada. Lo que a mí me parecía correcto en esta reforma, que tiene un alto contenido laboral, era que se evaluara a los que iban ingresando al sistema, ¿sí? Claro. Y a quienes ya estaban en el sistema se les capacitara y se les diera un trato distinto a los que ingresaban, por una cuestión de que no puedes aplicar un principio de retroactividad y romper las condiciones laborales que ya estaban pactadas entre el profesor y las distintas instancias, sea la educación a los sistemas estatales o el sistema federal. Entonces eso ha generado un problema. El segundo problema es que los mecanismos de evaluación no son los óptimos. No lo digo yo. El año pasado, en el Congreso Nacional de Educación que tuvo verificativo en la ciudad de Chihuahua, noviembre, los grandes maestros, los grandes expertos de este país, el profesor Antón, el profesor Barriga, las grandes personalidades, Carlos Ornelas, las grandes personalidades de este país dijeron que ese modelo no funciona. Entonces, lo que tenemos que hacer es, a la luz de los hechos que han acontecido, es primero, yo creo que estaríamos de acuerdo en quitarle la parte mediática, que ha habido una extraordinaria linchamiento por parte de las autoridades de la Secretaría de Educación contra un gremio, que es el gremio de los profesores. Y particularmente contra los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Pero la pregunta que yo haría es, de la cúpula directiva hoy de la Secretaría de Educación Pública, con toda honestidad, ¿quiénes tienen experiencia docente? El titular, pues es su primera, no tenía experiencia docente ni había estado en ninguna escuela. Y así vamos viendo, las subsecretarías pues están compuestas por personas que han tenido una destacada carrera política, pero no han sido educadores. Entonces, esto me parece que ha sido dejado a Aurelio Nuño, quien, yo siempre recuerdo cuando hablan de Aurelio Nuño, una frase que dice al periódico El País en una entrevista que le hicieron el 7 de diciembre del año 2014, en donde dice, nunca pudimos ver las dimensiones de los conflictos que había en el país, de los conflictos entre la delincuencia, los conflictos de violencia, pero sí tenemos, él decía, como compensación de esto, una buena perspectiva económica. Hoy, 2016, la perspectiva económica tampoco no está. ¿Qué ha sucedido a mi modo de ver? Bueno, pues que tenemos una situación de violencia quizás mayor que la que se vivía en el Calderonato, pero con nuevos componentes de conflictos sociales. El conflicto social, que me parece que es de los maestros, y un nuevo conflicto que está en ciernes, Raúl, que es el conflicto de todos los trabajadores que están siendo despedidos o que están siendo obligados a jubilación temprana o que no se les han dado contratos ya, tenían contratos temporales en el sureste mexicano y que pertenecían a distintas actividades relacionadas con la extracción del petróleo o eran trabajadores de petróleos mexicanos. Y que ha impactado de manera severa la economía regional del sureste mexicano. Así es, entonces estamos ahí viendo en el sureste mexicano tres fenómenos. Uno, la conjunción de una revuelta de profesores, la aparición también de esta crisis del petróleo y la aparición también de conflictos ya como lo que habíamos visto hace escasos días en San Juan Chamula, donde vuelven a aparecer conflictos que tienen que ver con problemas internos y problemas de control y de espacios de partidos políticos. El alcalde que fue linchado pertenecía al Partido Verde Ecologista, y quienes nunca había habido en 85 años otro alcalde que no fuera de los grupos dominantes. El PRI siempre tuvo el control de San Juan Chamula, ¿no? Cierto que este fin de semana ha sido de altísimo impacto mortal, donde han sido asesinados en menos de 24 horas 2 alcaldes
el de San Juan Chamula, y también un alcalde de Guerrero, colindando con Michoacán. Así es. Maestro Pablo Cabañas, te pregunto de manera directa, ¿cuál es tu opinión analizada, como siempre, que tienes sobre el papel de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, luego de que algunos medios, por ejemplo La Razón, La Crónica de Hoy, han documentado que como parte clave de las decisiones de la agenda crítica de la coordinadora están personajes vinculados con la guerrilla? Bueno, hay algunos personajes, en efecto, en esto hay una realidad, que sí hay personajes que han estado ligados. Yo no le llamaría guerrilla, pero sí a movimientos radicales, ¿no? Sí. Movimientos radicales. Esto es correcto. Esto se puede ver también que han ido reciclando, por ejemplo, viejos textos y que aparecen en esas publicaciones de situaciones que hoy, personajes, Ajá. tuvieron papeles y hoy los sacan. Mira, el problema que se está creando ahí es un problema de una complejidad muy grande, porque hay una serie de agravios de años. Entonces, pues se están conjuntando en un grupo de profesores que se omite o no se quiere ver que ya tuvieron un papel muy importante en lo que se llamó la Comuna de Oaxaca. Sin duda. ¿Sí? En Oaxaca, incluso Flavio Sosa, uno de los integrantes de este grupo en Oaxaca, De la APO también. de la APO, Uh-huh. fue detenido por el secretario Carlos Abascal, Claro. en un momento, a escasos momentos en que diera paso al sexenio de Felipe Calderón. Sí, A Felipe Calderón le tocó esa situación. Fue un momento muy difícil y se decidió no mantener el orden de cosas en el estado de Oaxaca, porque había voces que querían quitar al entonces gobernador Ulises Ruiz, desaforarlo. Uh-huh. Pero esto daría paso también, en ese momento, en las condiciones en las que llegó el presidente Calderón, pues se dieron cuenta que era abrir otro frente más, ¿no? En ese momento. Entonces, pues es un conflicto de larga data, Sin duda. que no admite, yo creo, simplificaciones. También yo creo que no admite adjetivaciones Claro. respectivas contra este grupo de profesores. Lo que yo creo que no se ha dado a la fecha es la posición, a mi modo de ver, así lo veo yo, poco formada, poco informada de quien toma las decisiones. Y en un discurso que me parece más altivo, soberbio, del secretario de Educación, sobre las condiciones en las que se está dando y el escenario que se está formando en el país. Yo diría parte de los estados que vienen siendo Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Uh-huh. que están conformando pues ya un polo muy complejo en términos de gobernabilidad en los últimos meses. Muy interesante. Y te pregunto, ¿cuál es el rol que ha jugado en esto el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que encabeza Juan Díaz de la Torre, que pareciera haberse retirado de la visibilidad, pero en las últimas semanas está reactivándose? Bueno, yo creo que ahí fue un ajuste, una estrategia del gobierno federal de dar respuesta ya no a la CENTE, sino al titular del contrato colectivo, que es el CENTE, el Sindicato Nacional. Pero si vemos en un ejercicio que es muy simple, en las mantas que están pegadas en las escuelas en la Ciudad de México o en distintos estados, pues ahí los profesores señalan que ellos están con la CENTE, con la coordinadora. Eso es. Entonces, el papel activo que tiene la coordinadora, el liderazgo, los liderazgos regionales, y sobre todo una cuestión que a veces se omite, pero es la capacidad de organización de la CENTE. Sí. Esa capacidad organizativa de la CENTE y su relación con los padres de familia. Yo no veo que el sindicato en estos momentos, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, tenga esa estatura y esa capacidad. Incluso el otro día me pareció pues curioso, hasta jocoso, que dijo Juan Díaz de la Torre que los iba a expulsar, ¿no? Es decir, yo creo que se había venido configurando en los últimos momentos lo que decía en un texto, que eran ocurrencias del secretario, porque
tú sabes, Raúl, que generar un modelo educativo no es cuestión de días, lleva meses, años. Uh-huh. Y nosotros, como sea, teníamos un modelo educativo. El secretario también, en una actitud soberbia, critica a dos personajes que yo admiro mucho, que es José Vasconcelos, uh-huh, y a quien escribió, tú sabes, el artículo 3 constitucional, lo volvió a redactar, un hombre que tuvo una vida muy importante en la diplomacia mexicana, Jaime Torres Bodet. Claro. Un hombre de la pequeñez de Aurelio Nuño, hoy dice que los legados de estos dos mexicanos, pues ya no es válido para nosotros, que hay que cambiar ese modelo. ¿Qué tal? Y también seguramente se preguntan muchas de las personas que nos siguen en esta maravillosa plataforma de las redes sociales, ¿qué ha pasado? ¿En qué momento se esfumó el llamado Mexican Moment? ¿Y qué impacto tuvo la violencia delictiva? Y sobre todo los casos de Ayotzinapa, de Tlatlaya y recientemente otros episodios como el de Nochistlán, que se han ido sumando en un proceso de desdibujamiento de la autoridad frente a los mexicanos. Después de la pausa, el maestro Pablo Cabañas nos dará su visión siempre documentada. Siga con nosotros. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. El maestro Pablo Cabañas, a quien mucho agradecemos esté con nosotros, nos compartirá su visión ahora sobre cómo se ha dado este proceso
de desdibujamiento de la credibilidad y que en las encuestas va cayendo el número de mexicanos respecto a su valoración sobre la gestión del presidente Peña Nieto? Pues mira, yo creo que esto, un evento que yo creo que ya es hasta muy conocido, que fue el caso de Ayotzinapa. Sí, Creo que este hecho fue mal trabajado, no hubo la atingencia ni la visión de lo que iba a acontecer y esto lo reconoce el propio jefe de la oficina de la presidencia, el propio mismo en el artículo que te señalo. Sí. Entonces, yo creo que este fue un corte, ahí yo creo que hay un corte de caja. Veníamos del momento mexicano, de un impulso y de una figura del presidente como no se había visto. Entonces, pues ahí hay un cambio de brújula, una desorientación, yo creo, y no hubo las decisiones estratégicas necesarias para reencauzar esto. Y de ahí pues ya vino, como tú bien lo señalas, una caída en la visión, en la valoración de la figura presidencial. ¿Dónde se dio esto? Primero apareció una empresa que está en Estados Unidos que se llama Pew. Sí. Y Pew dijo, está muy mal valorado el presidente Peña. Mal valorado. Y en ese momento varios señalamos que las figuras latinoamericanas también estaban mal valoradas. Estaba todavía Cristina Fernández, que también estaba muy mal. Estaba Evo Morales, también muy mal. El presidente Maduro, etcétera. Era un conjunto de situaciones que se venían dando en América Latina. Hay que matizarlo. Nosotros tenemos que ser muy serios en el análisis, entonces hay que matizarlo. Y tenemos que ser muy cuidadosos, hacer aseveraciones que no tengan un sustento. Así es. Y que no escapen y que no contextualicen. Entonces, yo no le vi mucho ahí, la verdad vi que el ámbito latinoamericano estaba más o menos en ese tenor. ¿Cuándo empezó el problema más fuerte? Empezó con la crisis del petróleo. Y entonces ya se sumaron dos elementos, que fue Tlatlaya y una entrevista que tú recordarás que hizo en el aniversario del Fondo de Cultura Económica, José Carreño Carlón. Cierto. Ahí el señor presidente señaló un dato, dijo que la pregunta expresa de Krause, el hijo de Krause, le pregunta, y Denise Dresser, sí, si la corrupción era una cuestión cultural. Entonces ahí yo creo que esa situación ya también trascendió. Estamos hablando del año 2014. Claro. Recién entramos al año 2015, sigue la crisis petrolera y se conjuntó algo, Raúl, que el presidente López Portillo generó una frase que yo creo que en este momento es muy importante volverla a rescatar. El presidente que devalúa, se devalúa. Entonces, esa frase, si ya bien hoy ya no se maneja esto como devaluaciones, pero cada vez que hay una caída de la relación del peso con el dólar, que es la divisa con la cual nosotros hacemos la mayor parte de nuestras compras al exterior, y que hoy tú sabes que vas a un supermercado, sí, y ya desde el momento en que estás comprando verduras o muchas de las la cosas, canasta básica. La canasta básica trae un alto componente, ya no es meramente local, ahora compramos de muchas partes del mundo, pues esto tiene una incidencia. Y eso, y la situación de desempleo, yo creo que eso ha ido mermando, y el gran problema que no se logra con el pacto, la falta de crecimiento. Es cierto. Las elecciones del pasado 5 de junio de este año también se dejaron expresar las inconformidades y un poco el voto de castigo de miles de millones de mexicanos. ¿Cómo lo analizas tú a la vista de este desdibujamiento de la credibilidad del gobierno federal? Bueno, pues ahí los estrategas, yo quiero creer que eran estrategas, generaron antes de las elecciones dos situaciones, tú recordarás. Primero, el gramaje de las drogas. Sí, como el gramaje de las drogas se hace permitir. Y esto la sociedad, los estudios demoscópicos, las encuestas señalan que la gente no lo quería. Sí. Pero entró otro tema que en algunas partes del país se acepta, pero en otras se rechaza.
¿Y dónde se acepta el tema de los matrimonios de Personas del mismo personas del sexo. mismo sexo? Ujú. En algunas ciudades, en la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey. Las metrópolis. Sí, las metrópolis. Pero aún en esas, la gente las acepta con un posicionamiento de lo correcto. Sí. Sí, pero cuando ya les dices, bueno, y le gustaría tener a usted a un vecino, esto nos lo dice el CONAME, dice, cuando hacemos estudios de discriminación, dice, no, ya no. Entonces, es un tema muy complejo. Cierto. Sí, era un tema muy complejo, un tema muy polémico. Lo tomaron, se dice que la Iglesia Católica, yo diría que no solamente la Iglesia Católica, las iglesias, hubo también manifestaciones de iglesias cristianas, incluso de la comunidad judía. No pasó esto, digamos, la aduana de las agrupaciones religiosas. Muy bien. Se dice que no, que eso no tuvo ningún efecto. Yo creo en los estudios demoscópicos, las encuestas, los grupos de enfoque señalan que sí tuvo un impacto muy fuerte. Y además, ¿qué venía? La situación económica del bolsillo, el ciudadano, Así es. la violencia y otro factor, el desempleo. Durísima El desempleo. combinación. Entonces esta combinación yo creo que pues es lo que está minando un gobierno, ¿no? Un sexenio. Estas cuestiones que tú recordarás que también se dio en otros sexenios con las consecuencias y costos que tuvieron, ¿no? Por supuesto. Estamos, maestro Pablo Cabañas, a 5 semanas de la fecha en que el presidente de la República presentará su cuarto informe de gobierno y a partir de ahí, oficialmente, de acuerdo a las reglas, usos y costumbres del sistema político electoral mexicano, arranca abiertamente la disputa por las nominaciones a las candidaturas presidenciales de los diversos partidos. ¿Qué se prevé? Y claro, hay que decirlo, la carrera ya empezó y desde hace varios meses, pero formalmente, una vez rendido el informe, el cuarto informe en este caso, se desatará y de qué forma la búsqueda de las nominaciones. ¿Tú cómo lo ves, Pablo? Bueno, hay que verlo, compararlo el cuarto con el segundo. El segundo Sí. informe fue, cada hoja que tú pasabas era un logro. Bueno, Sí. y te voy a señalar, bueno, eran los trenes. Claro. O sea, se decía que México iba a tener los trenes, eran obras portuarias, obras de Que en ese infraestructura. caso de los trenes es importante lo que tú has dicho sobre esta cancelación de la compra de trenes. De a compra de China. trenes a China, se cancela la compra de trenes a China. Pero fíjate que no solo es eso, sino también se entra en una situación de choque con el gobierno chino. Exacto. Porque incluso, tú recordarás que está en el diario oficial, se iba a aprobar la operación en México de un banco chino. Así es. Entonces se cancelan los bancos chinos, se cancelan obras, puertos, obras de infraestructura. Es decir, el segundo informe, uno cuando lo va viendo es una danza de millones y es un país en ascenso. Este segundo informe yo creo que tendrá que dar respuesta a un interrogante. ¿Qué va a pasar en nuestro país en tres materias? La primera, que me parece que es la más importante, la que sí lo señalan los ciudadanos, es el tema de seguridad. Claro. Ese es un tema que tú lo sabes, tú eres un experto en eso, lo has trabajado muchos años, lo conoces mejor que yo, pero es el tema de la agenda de seguridad. Cierto. Luego viene otra agenda que es la agenda del empleo. Ahí en el empleo, y vendrán dos agendas que me parece que son muy importantes, que le va a tener que dar respuesta. Uno es, ¿qué va a pasar con los recursos de la renta petrolera? Claro. ¿Sí? En el futuro. Ujú. Ya no se puede transferir más a los ciudadanos los impuestos. O sea, yo creo que ya llegamos a un techo. Él hizo un compromiso de que ya no iba a haber más impuestos en su sexenio. Y el otro tema también que me parece que es muy importante, dar respuesta a un problema que se ha generado, que ya es un problema que va a ser transeccional, que va a ser el problema de la educación. Cierto. Entonces, pues espero que se dé respuesta a esto, que sea un discurso mesurado, que sea un discurso centrado en hechos y que finalmente, bueno, se convoque a algo que me parece que es muy importante, a la unidad, a la racionalidad y a la necesaria compromiso del presidente de atender asuntos ingentes. Y señalo lo que acontece el día de hoy con un alcalde asesinado
en donde vemos que el gobernador del estado de Guerrero, Héctor Astudillo, lejos de apoyar lo que estaba pasando con el alcalde y de manifestar su indignación, pues señala que la culpa la tuvo el alcalde por salir a deshoras en lugares que no debía hacerlo. Y es el mismo gobernador que está invitando a la ciudad de Acapulco Guerrero, señalando que este problema de la seguridad no es un problema porque los narcos se matan entre sí y que no es un asunto que vaya a impactar el turismo. Entonces, yo creo que esto va a necesitar, el presidente, espero que su mensaje sea un mensaje de conciliación, de diálogo, y que llame a la necesaria unidad de los mexicanos para terminar, dar una buena conclusión a este sexenio. Excelente análisis, maestro Pablo Cabañas Díaz, de verdad agradecemos mucho el compartirlo con quienes nos siguen en el mundo maravilloso de las redes sociales y las plataformas digitales, y también te invitamos a que vengas con frecuencia porque hay otro tema clave, el Sistema Nacional Anticorrupción, que también requiere del análisis de todo un profesional como tú. Por ahora te agradecemos mucho estar en este programa de Astele.tv, la agenda del emprendedor. Muchas gracias. Raúl, el agradecido soy yo y pues estoy muy orgulloso y contento de haber compartido contigo este momento, sobre todo que tú sabes que siempre te he reconocido como un periodista honesto, gracias, preparado y sobre todo que es pocas veces visto en México una gente también muy formada e informada. Te felicito por este espacio. Muchas gracias, Pablo Cabañas. Y le agradecemos a usted que nos sigue cada semana en este espacio clave de la reflexión, el análisis y aportar los elementos claves para la toma de decisiones. Agradecemos, por supuesto, a nuestro joven y muy profesional equipo de producción, encabezado por Kenneth Dembo. Raúl Fraga se despide de usted invitándole a que nos siga en la agenda del emprendedor. Hasta pronto.